Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Disculpen, esperen un segundito que si no tengo que escalar para leer. Acá está muy alto. Ahora sí. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes, qué bueno disfrutar y estos tiempos tan hermosos. La verdad que estos tiempos de canción, estos tiempos de alabanza, son tiempos donde la verdad sabemos que Cristo habita en cada uno de nosotros, pero son tiempos donde uno se sumerge de una manera diferente. Son momentos donde quizás Dios nos quiere hablar de alguna manera en especial o simplemente tocar nuestro corazón, nuestra mente, y es una de las formas que uno se va entregando. Sabemos que adorar, todo tiene que ver con adorar. Nuestra vida es un tiempo de adoración, ¿no? Entonces no es solamente decir, vamos a cantar y adorar, no, sino que entender que nuestra vida no es rendida a Dios las 24 horas del día, quiere decir que estamos adorando. Estos tiempos de música, estos tiempos que estamos cantando, celebrando al Señor, son tiempos donde uno puede disfrutar de una manera diferente. Son tiempos donde uno puede exaltar al Señor, alabarlo, y la verdad que son tiempos donde uno quisiera quedarse, sumergirse y estar más tiempo. Pero también, entendemos que hay momentos de la palabra, y es por eso que la verdad que quería introducirme directamente, pero primeramente quería orar. Si me acompañan, Señor, te doy gracias por este tiempo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque estamos viviendo un tiempo de libertad en este país, aunque hay cuestiones que quizás nos prohíben ciertas cosas en el ámbito cristiano, evangélico, pero estamos viviendo un tiempo de libertad, un tiempo donde podemos manifestar al mundo, Señor, nuestra creencia, nuestro amor hacia Dios y nuestra devoción hacia Él. Señor, gracias por cada persona que hoy ha podido venir. Gracias, Señor, porque tú traes, Señor, una convicción a nuestro espíritu para poder seguirte, Señor, alabarte, para seguir adorándote, para seguir tu voluntad. Papá, sacamos toda distracción de nuestra mente, de nuestros corazones, para poder sumergirnos y prestar atención a lo que tú quieres hablar. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quería hablar sobre un tema. Entendemos que quizás se ha dicho, vuelvo a repetir, creo que lo he repetido varias veces, pero se ha dicho, y más que nada se escucha en Latinoamérica, el hecho de que el evangelio en Europa está dormido, está muerto, el evangelio en Europa está como apagado, pero realmente no es así. El evangelio sigue corriendo. Ya una vez lo hablamos, a veces dicen que las personas acá en Europa son más duras. No, son diferentes. Tienen una cultura diferente, son diferentes. Diferentes formas de ser, diferentes formas de ver las situaciones. Entonces, no podríamos decir que el evangelio acá está muerto, dormido, etc. El evangelio avanza constantemente. Hubo tiempos en distintas partes del mundo donde hubo avivamientos de diferente magnitud, pero el evangelio sigue corriendo, sigue avanzando. El evangelio nunca para. Por eso hoy quería hablar sobre un tema muy particular, que es una iglesia imparable. Hoy estamos viviendo, y ya hace muchos siglos que se vive, sobre una iglesia imparable. Y imparable, ¿qué significa? Que es difícil o imposible de parar o de detener. Decíamos que una iglesia imparable es una iglesia que avanza y no hay fuerza ni poder que pueda detenerlo. Tenemos que entender eso, que cuando hablamos de imparable, estamos hablando de una iglesia que es imposible de detener. Muchas veces en la historia han tratado de detener el evangelio, han tratado de frenar lo que Dios está haciendo y le ha resultado imposible. Entonces, quería ir primero a este versículo, Hechos
capítulo 5, versículo del 35 al 39. Hechos 5, del versículo 35 al 39, que dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo. Y ellos, en pos de sí a muchos, se llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Cuando habla de estos hombres, estaba hablando de que habían encarcelado en ese momento a Juan y a Pedro por estar evangelizando en la ciudad de Jerusalén. Entonces dice: dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis que tal vez hallados están luchando contra el propio Dios. Fíjense cómo este sabio de la ley decía que si realmente esto pertenece a Dios, lo que estaban haciendo, si lo que estaban predicando pertenecía a Dios, era imposible de detener. No lo iban a poder destruir jamás. Entonces no se trataba de que, lo que trataban de hacer los fariseos era callar porque para ellos era una herejía, pero no podrían callar jamás algo que proviene de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que aquello que vivimos, aquello que experimentamos de parte de Dios, es imposible callarlo. Es imposible no hablar sobre eso. Es imposible no expresarlo con nuestras vidas, aquello que Dios está haciendo a través de nosotros y lo que está haciendo en nuestro interior. Entonces, esto mismo le pasaba a estos muchachos. Fíjense que cuando Dios avanza, cuando el reino de Dios avanza, nada puede detenerlo ni destruirlo. Nada. Nada puede hacer que el evangelio deje de avanzar en el mundo. Empezaron por 12. Hoy, miren esto. Hoy en día hay 2.000 millones de cristianos en el mundo. Hace 100 años había 600 millones nada más. Fíjense cómo se va multiplicando y multiplicando el número de hijos de Dios en este mundo. Porque puede haber persecución, puede haber lo que haya, pero el evangelio no puede ser frenado. Es, como decía que significaba imparable, imposible de parar o de detener. Cuando Dios avanza, entonces decíamos, cuando el reino avanza, no se puede detener, no se puede destruir. A la iglesia se le ha querido destruir 1000 veces, se le ha querido detener 1000 veces, de un lado, del otro, desde adentro, desde afuera, desde todas las formas han querido destruir a la iglesia. Han querido callar lo que la gente tenía de Dios. Pero no han podido. Muchas veces, vuelvo a repetir, han querido destruir a la iglesia. Y hoy mismo se sigue haciendo. Hoy mismo la sociedad, el sistema, quiere seguir callando a la iglesia. Pero no va a poder. ¿Saben que en los países donde más hay persecución es donde más crece el evangelio? Es tremendo eso. Porque uno donde dice, no, porque la gente no puede hablar de Dios. Pero son los países donde más crece el evangelio en el mundo. Esto se puede ver en China, se puede ver en Burkina Faso, en la India. Dicen que en China es una de las iglesias más grandes del mundo ahí. Y hay persecución. Ahí matan a los cristianos. Hay gente, me llega información constantemente de una página que se llama Los Mártires, La Voz de los Mártires.
Y desde ahí te llega la información y te llegan las historias de gente que está en el Medio Oriente, en Afganistán, en distintos lados. Y fíjense que no son personas que podemos decir, bueno, son personas que están solas, fueron de misioneros. Hay gente que está en familia haciendo este trabajo. Entendiendo de que lo que portan y lo que tienen vale mucho más de lo que quieren. ¿Se entiende? Porque a veces lo que opaca el seguir la voluntad de Dios es el simple hecho de que no hay lo que yo deseo. O ya no, Dios no me da lo que yo quiero y Dios te va a dar lo que vos querés. Pero primero se trata de seguir su reino. Primero se trata de hacer su voluntad. Y después las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, tendríamos que pensar un poco más cómo es que el Evangelio está avanzando. ¿Por qué es que el Evangelio avanza acorde hay persecución? Mientras más persecución, más avanza. Saben que Dios permitió en la primera época del cristianismo que haya una persecución hacia los apóstoles, hacia los discípulos de Dios. Imagínense que Pedro predica por primera vez y se convierten 5.000. La Biblia dice que 5.000, pero acordémonos que esos 5.000 no se contaban ni niños ni mujeres. Entonces no eran 5.000, vaya a saber cuántos eran más. Entonces, después dice que predicó de nuevo y se convirtieron 3.000. Buenísimo. Decís, buenísimo, me quedo en esta ciudad. Y eso es lo que habían hecho los apóstoles, se acomodaron en Jerusalén. Entonces Dios tuvo que permitir una persecución, porque la idea original de Dios era llenar el mundo con la voz de Él, con su presencia, con su vida. Por eso Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo, vayan y hagan discípulos a Jerusalén, sino a todas las naciones. Entonces, eso es lo que había pasado. Fíjense que cuando son perseguidos, automáticamente se empieza a multiplicar la iglesia. Se empieza a multiplicar los creyentes. Cada vez son más. Podríamos preguntarnos el por qué, decíamos, porque en el libro de Hechos dice que venían los nuevos creyentes, vendían sus bienes y se los entregaban a los apóstoles. Pero uno decía, ¿por qué vendían todos sus bienes? En la religión judía, si uno se convierte al cristianismo, quedaba en esa época desheredado. Entonces ya perdían lo que era familia, hijos, perdían los hogares, todos los bienes los perdían. Entonces, ¿qué quedaba por hacer? Vender antes de declarar su fe. Entonces vendían. ¿Y cómo hacían? Vendían y entregaban todos los apóstoles, porque era el lugar donde ellos podían refugiarse también y poder vivir en comunidad con otros cristianos. Porque si no iban a ser perseguidos también en Jerusalén, en Judea y en todos los lugares donde ellos podían estar o esconderse, iban a ser perseguidos. Iban a ser rechazados. ¿Saben que en el judaísmo una persona no se puede convertir al judaísmo porque tiene ganas? Yo quiero ser judío. No podés. Porque viene de linaje el tema del judaísmo. Viene de sangre. Una persona que es judía, un hombre judío, ponele, o una mujer, que se casa con otra persona que no lo es, el hijo ya no es considerado un judío. Es más, el hombre o la mujer que se casó con una persona que no es judía, ya no lo consideran judío, imagínense. Esto todo viene del linaje. Entonces, por eso era que ellos se refugiaban en estas comunidades. Y fíjense cómo constantemente dice la palabra que Dios seguía añadiendo más personas, más creyentes a ese lugar. Era algo impresionante lo que estaba haciendo Dios. Y a la nación que iban,
a la nación que iban, la gente se seguía sumando, seguían siendo cada vez más creyentes. Quería hablar de algunas personas que quisieron combatir y destruir y exterminar el Evangelio en su momento. Una de esas era Saulo de Tarso, después llamado el apóstol Pablo. Dice en Hechos 9, del 1 al 2, Hechos 9, del 1 al 2, dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo de Tarso, después llamado Pablo, el apóstol Pablo, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. La misión de Saulo de Tarso en ese momento era exterminar a la iglesia. Era exterminar a cualquier creyente de Cristo. Después todos conocemos cómo continuó la historia, que Dios lo interceptó yendo a Damasco y se convirtió. Pero también más en la actualidad, porque podemos ir viendo también que, bueno, eso fue en esa época, pero podemos ver en la actualidad donde hubo individuos tratando de hacer lo mismo, de exterminar el Evangelio. Uno, Nerón. Nerón, conocido como el César psicópata. ¿No? El César era el emperador de Roma, era la máxima autoridad de Roma en esa época. Este emperador comenzó una persecución generalizada a todos los cristianos. Imagínense, estaba loco este hombre. Primero, una de las cosas que hacía, los metía en el circo romano, que era en el Coliseo de Roma. Los metía ahí y los hacía pelear con gladiadores, gente que no eran luchadores, no eran gladiadores. Metía mujeres, hombres, niños, no importaba qué sea. Y los mataban. También dicen que alumbraban las calles de Roma con los cuerpos de los cristianos. Los clavaban en un poste, vivos, les rociaban aceite y los prendían fuego. Y durante toda la noche estaban encendidos alumbrando las calles de Roma. Imagínense la maldad de este hombre. Imagínense que hasta los mismos romanos era conocido como el César psicópata. Y después hacía otras aberraciones más terribles. Se presume que mató a más de 900 cristianos en la época. Acordémonos que en esa época tampoco había millones de cristianos. Dentro de esos martirios estuvieron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que fueron muertos a través de Nerón. Después estuvo el emperador Vespasiano, del 69 al 79. No solo persiguió cristianos, sino que se encargó él mismo de demoler el templo de Jerusalén en el año 70. Este templo de Jerusalén era el centro de actividades espirituales de los judíos. También se empecinó de matar a los judíos, pero de una forma atroz. Dicen que asedió a todo, rodeó todo lo que era Judea y Jerusalén con los soldados y no dejaba entrar alimentos y no dejaba entrar ni salir a nadie. Llegó un momento que la gente se moría en las calles de hambre. Había momentos donde los padres se comían a sus hijos porque no tenían qué comer. Fue algo atroz. Dice que lo que se pasó después, el holocausto judío por los nazis, no se compara a lo que pasó en esa época. Porque dice que fue totalmente desastroso lo que hicieron los romanos en Jerusalén y en Judea. Después, Domiciano, en el año 81 al 96, era otro emperador tirano. ¿Qué hacía? Sumergía a los cristianos en aceite hirviendo. Que por ahí pasó el apóstol Juan. Después fue preso a Patmos, de por vida. Fíjense que no era que los cazaban y los metían presos. Los torturaban, les hacían de todo.
de todo. Y no vamos tan lejos. Ahora quiero hablar de un poquito más actual y un poquito más en esta región, Cataluña. Aquí mismo en Cataluña estuvo prohibido el evangelio, digamos, no al evangelio, a los evangélicos, mejor dicho, hasta el año 1939. Anteriormente, a 1939, si encontraban a una persona que era evangélico, en esa época también se podía decir, bueno, hoy también protestantes, los perseguían, los metían presos y los mataban. No me acuerdo, hay una plaza muy conocida en Barcelona donde dice que los colgaban. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Dice que la Inquisición perseguía a los evangélicos. No dejaba que la reforma de Lutero entre a Cataluña. No dejaban. La ley decía, no se permite otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado, que era la católica. No había forma. Los hospitales no atendían a los cristianos evangélicos. No les tenían permitido. Imagínense que recién el primer consejo pastoral aquí en Cataluña se pudo crear en el año 1979. 1979. Estamos hablando de hace tan poco. Entonces, y estamos hablando de un país católico, creyente. Tampoco se podía, no había testigos de Jehová, no había nada, solamente el catolicismo. El catolicismo era ese imperio que hizo aberraciones, lamentablemente. Y lamentablemente se hacía en el nombre de Dios. Iban a otros, cuando conquistaron América. Se conquistó América de una manera, ojo que no vengo a decir que todos los católicos son iguales, sino en esa época. Era la época de la Inquisición, la época de las Cruzadas, donde se conquistó América de una manera que, ¿por qué hoy Latinoamérica la mayoría es católica? Porque los indios eran católicos o espada, no había otra. No había otra. ¿Saben qué? Lo peor que le puede pasar al ser humano es el poder. Y eso es lo que pasaba de épocas a épocas, de épocas a épocas, hasta que, bueno, hubo un cambio. Hubo un cambio en el catolicismo, hubo un cambio en todo. Ojo que también no voy a decir que los cristianos evangélicos siempre fueron lo mejor. También hubo lo suyo. También hay lo suyo. Entonces, ¿saben una cosa? Pero a pesar de todo esto, la iglesia jamás pudo ser detenida, sino que se extendió más y más por el mundo. Pero no a través de la violencia, sino a través del amor de Dios. Porque ¿cómo podemos expresar hacia otras personas el Evangelio? Podemos expresarlo predicándole a alguien, pero se expresa mayormente a través del amor. Quería ir a Juan 16:33. Juan 16:33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. De este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Esto quiere decir que podremos pasar muchas situaciones desagradables como por ser hijos de Dios. Y vamos a pasar situaciones desagradables en nuestra vida. Pero Jesús nos anima y nos dice que Él ya venció, que nada puede detener a la iglesia. Hay situaciones que siempre vamos a tener en nuestras vidas, cotidianos, del día a día. Pero eso no puede ser un impedimento para que el Evangelio, la iglesia, siga avanzando. Y no lo es. Pero nosotros no podemos, porque la iglesia es imparable. La iglesia avanza. Pero a veces retrasamos nosotros lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No digo que Dios va a dejar de obrar en la vida de cada uno de nosotros, sino que a veces nosotros lo retrasamos, lo que Dios quiere hacer.
Igualmente quiero remarcar que cuando hablamos de iglesia imparable, no estamos hablando de un lugar físico, no estamos hablando de este lugar, no estamos hablando de una catedral, no estamos hablando de un sitio. Cuando hablamos de la iglesia imparable, estamos hablando de un tipo de gobierno que ya está aquí, que es el reino de Dios. Ese es el tipo de gobierno que vino a gobernar, mejor dicho. Este reino de Dios afectó a toda la humanidad. Imagínense que a los discípulos de Jesús les decían aquellos que trastornan el mundo. En Hechos 17:6, ahí lo dice, pero como no lo encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá. En esa época había una pasión. Hoy hay una pasión también. Pero como decíamos que la iglesia avanza mayormente cuando hay persecución, también podemos decir que lamentablemente, en lugares donde hay libertad de expresión religiosa, la iglesia como que se acomoda. La iglesia es como que se queda tranquila. Sigue avanzando. Vuelvo a decir, esto no para, pero se retrasa. Y es lamentable eso. Es lamentable y es lo que pasa constantemente. Entonces, decíamos que se trata de un gobierno. Este gobierno del que hablamos se expande y expande a la iglesia. Es el gobierno de Cristo en nuestros corazones. Es el gobierno de Cristo en nuestros corazones. Este gobierno no es como ninguno que otro que hayamos conocido. Este gobierno es algo único, es algo incomparable. Es un gobierno que es incorruptible. Decía Jesús, este gobierno, este reino, no es de este mundo. No es un gobierno como cualquier otro. Este gobierno no pelea por sí mismo para luchar por sus necesidades. Este gobierno no lucha, sino que ama. Este gobierno actúa diferente. Si Jesús, como rey, hubiese actuado como cualquier otro reino, sus mismos discípulos lo hubiesen defendido. Pero no fue así. Él se entregó por amor. Díganme, ¿qué rey en la historia que conozcamos se ha entregado por amor a su gente? Ninguno. Es más, mandaba a la gente a morir por él. Era así. Lamentablemente, hay muchos creyentes que tienen a Cristo como rey, pero un rey que no gobierna. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Con la actualidad. Pero es verdad, hay gente, hoy creyentes, que dicen Cristo es mi rey, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Pero ese rey no está gobernando la vida de esa persona. Y este es el desafío en nuestras vidas. Porque ¿cuántas veces hablamos de Dios? ¿Cuántas veces hablamos de Cristo? Y Él mismo dice, me dicen Señor, 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 pero no hacen lo que yo les pido. Y si queremos que el reino siga avanzando, siga creciendo, primeramente en nuestro interior, necesitamos que Él sea quien gobierna. Necesitamos que Cristo sea quien gobierne en nuestros corazones. No puede haber una verdadera adoración si no hay una verdadera sumisión a la voluntad del Rey. Y conocemos y sabemos que una adoración quiere decir, y se trata, de postrarse, arrodillarse, ser sumiso ante el Rey. El Rey es Dios. Fíjense que cualquier película que podamos ver de reyes, cuando una persona se acerca al rey, ¿qué hace? Se arrodilla, ¿no? Se arrodilla, le besa la mano. Es una cuestión de honra. Pero es una cuestión también
de sumisión. Y es por eso que nosotros necesitamos meditar en nuestro interior cuánto de Cristo está gobernando en nosotros. ¿Cuánto de Él gobierna en nosotros y cuánto gobernamos nosotros? O mejor dicho, ¿cuántos gobiernos hay en nosotros que no dejamos que el gobierno de Cristo sea quien gobierna realmente? ¿Saben que realmente si nosotros nos manejaríamos por nuestros deseos simplemente? Díganme, ¿cuántos problemas a veces que por nuestros propios deseos tenemos? ¿Cuántos problemas por nuestras propias reacciones, por lo que nosotros, por los caprichos propios, ¿no?, de cada uno de nosotros? Y nos trae tantos problemas. Por eso es bueno meditar sobre esto y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué prefiero yo? ¿Que gobierne Cristo o sigo gobernando yo a mi manera? ¿Sigo gobernando yo de la manera que quiero? Y sinceramente, que la manera, lo digo personalmente, como por mí, por Diego, que si yo gobierno como quiero, no estaría acá. No estaría acá y sinceramente estaría metido en muchos problemas en mi vida. Porque se trata de su gobierno, de su voluntad. Para ir terminando, quería introducirme en el último versículo, en Daniel 2, capítulo 2, versículo 44, que dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. No sé si tenés el versículo 43 por ahí, para ir un poquito más para atrás. Sí. 2, 43. No importa. No importa. Cuando hablan de que el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, es el reino de Dios. Quien Cristo es el Rey. Entonces, habla de que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá, como dice, para siempre. Este reino permanece para siempre. No puede ser destruido. No podemos decir que las tinieblas que las tinieblas contra Dios. El diablo nunca puede ir contra Dios. Jamás. ¿Cómo podemos pensar que Dios o el enemigo está en guerra con Dios? Eso es imposible. Eso es imposible. Entendemos que el enemigo gobierna de una forma y Dios de otra. Entonces, ¿en dónde está gobernando? ¿Qué está gobernando nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas? ¿A quién le estamos dando más importancia? ¿Al sistema o lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? Entonces, la única posibilidad de Dios en la tierra es que avance. No hay otra posibilidad. Entonces, esto es lo que hace una iglesia imparable. Esto es lo que es una iglesia imparable. Una iglesia imparable es una iglesia que no retrocede. Una iglesia que no retrocede. Esto que es una realidad en la historia y en la vida espiritual. Podemos preguntarnos, ¿es una realidad en mi vida? ¿Esta iglesia imparable, este reino imparable, es una realidad en mi vida? ¿Este gobierno gobierna tu vida? Es algo que tendríamos que pensar y meditar en su momento, cuando ustedes lo sea necesario, pero es algo que debemos meditar realmente. Si pensamos que este gobierno gobierna mi vida, el gobierno de Dios. Porque este gobierno debe ser establecido en nuestros corazones. Cristo vino a establecerse
en el corazón de cada uno de nosotros para gobernar nuestras vidas con justicia. Con justicia. Y como decíamos antes, el resto, lo demás que necesitamos, que nos gustaría, viene por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra. Entonces, ¿saben una cosa? Que Dios no puede, Cristo no puede gobernar nuestras vidas si todavía hay otros gobiernos ahí. No puede gobernar nuestros corazones si todavía hay otro gobierno en nuestros corazones. Si todavía le damos más importancia a otras cosas que quizás no nos hagan tan bien. Porque como decía en su momento mi mujer hace un rato, decía, todo lo vivimos por gracia, no vivimos bajo una ley. No vivimos acorde a qué puedo o no puedo. Miremoslo desde este punto de vista. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, pensemos un poquito, ya que vivimos por gracia. Miremoslo desde la forma de que, hey, ¿esto que voy a hacer me conviene hacerlo? ¿Me va a hacer bien? ¿Va a hacer bien a mi entorno, a mi familia, a la persona que tengo al lado, a mis amistades? ¿Le va a hacer bien esto a ellos? Si, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tomo de más, ¿no? ¿Me va a hacer bien después? ¿O voy a estar todo el día tirado en una cama porque no me puedo levantar? ¿Me conviene hacerlo? Entonces, empezar a verlo desde ese punto, porque realmente podemos hacer todo, puedes hacer lo que quieras, sí. ¿Pero te conviene hacer lo que vas a hacer? ¿Alimentás la vida de Dios en tu interior haciendo eso? No solamente alimentar, sino expresás la vida de Cristo en tu interior hacia los demás haciendo lo que haces. Entonces, tenemos que entender eso. ¿Qué es lo que está gobernando nuestras vidas hoy en día? ¿Qué es aquello que está haciendo que nosotros hagamos otra cosa? ¿A qué voz le estamos dando importancia? ¿A qué voluntad estamos siguiendo? Si es la de Cristo o estamos siguiendo la voluntad del sistema. ¿Cuál es el sistema? De que hoy somos bombardeados por un montón de cosas que se cree que está bien, pero no tanto. Cosas que pensamos que son buenas, pero realmente, no voy a decir si es bueno o malo, pero no nos hace bien. Entonces, tendremos que dejar que Cristo gobierna nuestros corazones, que Cristo gobierna nuestras vidas. Para gobernar, sí o sí tiene que derrocar todos los gobiernos que hoy están gobernando nuestro corazón. Y pueden ser muchos. Llámense orgullo, altivez, baja autoestima, resentimiento, etc. Pueden ser muchos. Y muchos más podemos sumar. Falta de perdón y muchas cosas más. Dios tiene que derrocar todos esos gobiernos. Pero también se trata de qué gobierno yo quiero mantener en pie en mi corazón y qué gobierno quiero que Cristo derroque. Porque tarde o temprano Cristo lo va a derrotar. Pero mientras nosotros vamos pasando ese proceso, lamentablemente vamos a seguir con luchas en nuestro interior. Vamos a seguir con luchas. Y sinceramente me ha pasado, cuando conocí a Cristo, esas luchas se me hacía en un momento pensar de que, hey, ¿cuál es mi verdadero yo? ¿El orgulloso, el de que falta de perdón, el que tiene mucha altivez, o el sumiso a la voluntad de Cristo? ¿Cuál soy yo? Saben que nos pudimos criar de una forma que digamos, hey, este soy yo, pero en tu origen no sos vos. Ese que sos vos, sos la construcción de todos los sucesos y cosas y aprendizajes que fueron entrando en tu vida. Pero Dios no te crió así. ¿Por qué te crees que los niños son tan inocentes? ¿Por qué los niños se pelean entre sí y a los 3 segundos ya están jugando de nuevo? Ni siquiera necesitan pedirse perdón. Porque no les importa.
Y los niños son así. Y Dios nos creó con una inocencia, una sumisión y una dependencia. Fíjense los niños, yo ahora lo veo a Liam. Fíjense los niños, una dependencia de sus padres al 100%. Y Dios nos creó así. Pero para que tengamos, ya después de grande, una dependencia a Él, a nuestro Padre Celestial, a Dios. Entonces no podemos decir que no, yo soy orgulloso porque nací así. No, no naciste orgulloso. Entonces tenemos que dejar que Dios gobierne nuestro corazón, que Cristo Rey gobierne nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder volver al diseño original del cual Dios te creó. Por eso, todo gobierno que no pertenece a Dios debe ser derrocado. Todo gobierno que no pertenece a Dios debe ser derrocado. Para que el Rey se levante con poder y autoridad en nuestros corazones. Necesitamos entregar esos gobiernos que no nos van a dejar dormir muchas veces, que nos van a traer disgustos, cosas que no nos dejan en paz, nos atormentan, no nos dejan ser felices. Entonces, esto tiene que suceder si deseamos que el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo, avance y no se retrase en nuestras vidas. Porque el proceso es lento y a veces es doloroso si nosotros quedamos tironeando entre un gobierno y otro. Necesitamos ser esos instrumentos de Dios para ser parte de esta iglesia imparable. Necesitamos ser esos instrumentos de Dios. Esas personas dispuestas a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sinceramente, ya lo hemos conocido y lo podemos repetir 1000 veces. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y estamos todos de acuerdo. Y uno dice, ¿y por qué aquellas personas que están en situación de persecución, para ellos no es tan bueno y agradable y perfecto? Sí, es bueno, agradable y perfecto. Porque no se trata de que sea bueno y agradable y perfecto para mí. Es bueno y agradable, perfecto, en la voluntad de Dios, para su voluntad. Entonces decimos, ¿por qué estoy pasando ciertas situaciones? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué esas personas son perseguidas? Esas personas tranquilamente se pueden tomar un avión y volverse a su país. Pero entienden que su propósito en esta vida es mucho mayor que tener un coche, que tener esto, que tener lo otro, que tener lo que el sistema les puede ofrecer. Hay algo mucho mayor. Y vuelvo a repetir, hay algo mucho mayor por el cual cada uno de nosotros estamos acá. No estamos en Europa por dinero solamente. Estamos en Europa por algo mucho mayor. Dios, a través de su propósito de seguir la voluntad del Rey, nos da un propósito, nos da un sentido de vida, una forma de pertenencia, un lugar donde decimos, hey, pertenezco a este sitio. Qué lindo que es vivir de esta manera, donde hay gente que se preocupa por mí de manera incondicional. La verdad que me gustaría que en la semana podamos meditar, yo me voy a agregar también, porque podamos meditar realmente. ¿Cuáles son aquellos gobiernos que hoy están gobernando en nuestro corazón que no dejan que el gobierno de Cristo siga avanzando en nuestro interior? Porque les aseguro que mientras el gobierno de Cristo avanza en nuestro interior, el gobierno de Cristo, la iglesia, va a seguir avanzando afuera. Pero todo empieza por acá. Todo empieza por uno. Todo empieza por nuestros corazones. Porque si Cristo no gobierna nuestros corazones, vamos a ser unos charlatanes hablando afuera y viviendo otra cosa. Hablando cosas y viviendo otras. Imagínense la cantidad de veces que Jesús les llama a los fariseos y le dice, hipócritas. Eso es ser hipócrita. Necesitamos ser transformados. Necesitamos que Dios gobierne nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a ser quien nos va a marcar aquellas
cosas que debemos de entregar. Aquellos reyes de otros gobiernos que están gobernando nuestra vida que debemos entregar. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias, papá, porque creemos rotundamente en una iglesia imparable. En una iglesia que no puede ser destruida. En una iglesia gloriosa, en la cual tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Señor, toca nuestros corazones para derrocar cualquier gobierno que no pertenece a ti. Todo aquello que no pertenece a ti, Señor, que quede afuera, derrocado por ti. Para que seas tú al 100% gobernando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente. Para que sea la mente de Cristo gobernando. Que sean sus pensamientos. Que sea su accionar. Su amor obrando a través de nosotros. Sabemos que nuestro amor es tan imperfecto. Hoy amamos, mañana no. Pero tu amor, Señor, es incondicional. Tu amor es único. Por eso necesitamos que tu amor crezca en nosotros. Tu gobierno crezca en nosotros. Para que seas tú amando a través de nosotros. Gracias, papá, porque cada palabra, Señor, es sellada en nuestro espíritu. Y oramos para que en esta semana tú sigas inquietándonos y mostrándonos a través del Espíritu Santo aquellos gobiernos que debemos entregar. Aquellas cosas que realmente no nos hacen bien, que queremos seguir aferrados, pero debemos entregar. Señor, inquiétanos y danos la fortaleza para que seas tú sacando todas aquellas cosas que no pertenecen. Señor, por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.